Lo que vas a escuchar parece imposible. A veces los recuerdos no pertenecen al presente, sino a un tiempo olvidado. Y en ocasiones es un niño quien, sin saberlo, se convierte en el guardián de un secreto ancestral. Eric tenía apenas 5 años cuando ocurrió por primera vez. Era una tarde tranquila en la que el sol entraba suavemente por las ventanas del salón. Su madre lo encontró jugando solo, con una escoba entre las manos. La agitaba con fuerza, como si fuera un arma, avanzando y retrocediendo, con pasos que parecían coreografiados. Ella pensó que imitaba alguna caricatura o un programa infantil, pero entonces escuchó una palabra que le heló la sangre. ¡Drakkar! ¡Al Drakkar!, gritó el niño, con una voz firme que no parecía suya. La mujer se quedó inmóvil. Nunca había escuchado esa palabra, ni en casa, ni en los cuentos que le leía antes de dormir. ¿De dónde la había sacado? Con voz temblorosa trató de sonreír. ¿Qué dices, amor? ¿Qué es eso del Drakkar? Eric se detuvo, apoyó la escoba en el suelo como si fuera una lanza y respondió con una seguridad que no correspondía a un niño de su edad. Es nuestro barco. Está en el agua, esperándonos. El mar está inquieto. La madre lo abrazó, tratando de ocultar la inquietud que se apoderaba de su cuerpo. Pensó que serían inventos, la fantasía natural de un niño creativo. Pero Eric, con la mirada fija en ella, añadió: yo lo recuerdo. Esas 3 palabras resonaron en su cabeza durante toda la noche. La forma en que las dijo, la expresión en sus ojos, no era un juego. Era como si hablara en serio, con la convicción de alguien que había visto aquel barco, que había sentido el oleaje contra su casco. Al día siguiente, mientras hojeaban un libro ilustrado, el niño señaló un dibujo de un barco medieval. Ese no es un Drakkar, corrigió. El nuestro era más grande. Tenía cabezas de dragón en la proa, para que los enemigos supieran que íbamos a vencerlos. La madre tragó saliva. Ese tipo de detalles no aparecía en los libros infantiles de su casa. Cuando se lo contó al padre de Eric, él rió, restándole importancia. Son tonterías de niños, dijo. Pero en el fondo, ella sabía que no era normal. Un fin de semana la familia fue a caminar a la playa. El mar estaba tranquilo, las gaviotas sobrevolaban el agua. De repente, Eric se detuvo. Sus ojos se clavaron en el horizonte con una intensidad imposible de describir. «Ya lo conozco», susurró. «¿Qué conoces, cariño?», preguntó su madre acariciándole el cabello. Ese camino nos llevó a tierras lejanas. Ella sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Aquella noche, mientras lo arropaba, Eric volvió a hablar. «Mamá, yo fui un jefe. Tenía un hacha grande, y todos me obedecían». Antes de quedarse dormido, murmuró una palabra ronca en un idioma extraño, gutural. La madre no entendió nada, pero más tarde descubriría que aquella palabra existía en el nórdico antiguo. El misterio apenas estaba comenzando. Eric vivía en un pequeño pueblo costero de Noruega, rodeado de montañas y mar. Era un lugar tranquilo, donde todos se conocían y la rutina se mezclaba con el sonido del viento marino. A simple vista su vida parecía la de cualquier niño de 5 años. Iba al jardín de niños, jugaba con bloques de construcción, reía con sus amigos. Sin embargo, había algo en él que lo hacía diferente. Mientras otros pequeños corrían gritando nombres de superhéroes, Eric prefería quedarse quieto, observando el mar con una seriedad que asustaba a su madre. No era la mirada curiosa de un niño, sino la contemplación de alguien que parecía añorar algo perdido. En el camino a la escuela, siempre pedía detenerse. Se quedaba en silencio, mirando el horizonte. «¿Qué miras, cariño?», preguntaba su madre con dulzura. «El mar siempre nos espera», respondía él, sin apartar la vista de las olas. La mujer intentaba sonreír, pero en el fondo sentía un escalofrío.
¿De dónde sacaba esas frases? Ningún niño hablaba así. En casa, su habitación estaba llena de juguetes, muñecos de animales y coches pequeños. Pero ninguno llamaba su atención tanto como un viejo cofre de bloques de madera. Con ellos, Eric siempre construía lo mismo, barcos. No los llamaba barcos, sino drakkar. Una y otra vez, colocaba muñecos dentro, los alineaba como si fueran tripulantes y murmuraba palabras incomprensibles, como si estuviera dando órdenes de navegación. En ocasiones, cuando jugaba, levantaba la cabeza y decía frases que parecían venir de otro tiempo. El mar nos llevará lejos, pero debemos estar preparados para el frío. Otras veces, simulaba remar y cantaba un ritmo grave, un canto gutural que helaba la sangre de su madre. Una tarde, mientras su padre revisaba el correo, Eric lo sorprendió con una pregunta inesperada. «Padre, ¿sabes cómo se afila un hacha para que no se rompa en batalla?» El hombre soltó una carcajada. «¿Y tú cómo sabes de hachas y batallas, pequeño guerrero?» Eric lo miró con seriedad y respondió: «Porque la mía se rompió una vez. Nunca más cometí ese error». El silencio se apoderó del salón. La madre lo observó con el corazón encogido. Aquella frase no sonaba como un juego. Sonaba como un recuerdo. En el jardín de niños también destacaba. Durante una clase, la maestra habló de los vikingos y de sus cascos con cuernos. Eric levantó la mano y la corrigió con firmeza. Eso es mentira. No tenían cuernos. Los cascos eran de hierro, simples, pero fuertes. Yo lo usé. Los niños rieron, creyendo que era una broma. La maestra, desconcertada, lo miró fijamente. ¿Cómo podía aquel pequeño saber algo que ni siquiera muchos adultos conocían? En casa las frases extrañas se multiplicaban. Cada palabra era como una pieza de un rompecabezas que la madre no lograba entender. A veces pensaba que todo eran coincidencias, imaginación infantil. Pero en el fondo sabía que no era normal. Y mientras la vida diaria continuaba, en la familia se sembraba una duda que pronto crecería hasta volverse imposible de ignorar. Las noches en casa de Eric comenzaron a cambiar. Lo que antes eran sueños dulces sobre animales o castillos de fantasía, pronto se transformó en escenas de guerra, fuego y muerte. La primera vez, su madre lo escuchó gritar en mitad de la noche. Corrió a su habitación y lo encontró sentado en la cama, empapado en sudor, con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. No parecía un niño aterrorizado por una pesadilla cualquiera, parecía un soldado en plena batalla. «¡Cuidado con la lanza!», gritaba Eric con una voz firme, grave, que no parecía suya. «No retrocedan. ¡Por Odín!». Su madre se quedó paralizada. Esa voz no era la de un niño asustado, sino la de alguien que estaba dando órdenes. Lo abrazó con fuerza, intentando calmarlo, pero él seguía atrapado en su visión. «Las casas, el fuego, escucho los gritos», murmuró con los ojos vidriosos. «Estamos perdiendo». La mujer sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A la mañana siguiente intentó hablarlo con su esposo. Él, nervioso, se encogió de hombros. Habrá visto demasiados dibujos de guerreros. Son solo sueños. Pero en el fondo, incluso él sabía que no sonaba como una simple pesadilla. Había algo más. Durante los días siguientes, las escenas se repitieron. Cada noche, Eric revivía un pedazo distinto de aquella supuesta vida pasada. El choque metálico de espadas, el estruendo de tambores de guerra, el olor del humo y el frío del mar azotando el casco de un barco. Una noche, lo encontraron de pie frente a la ventana, aún dormido. Tenía las manos apoyadas en el cristal, mirando hacia el horizonte. «El viento sopla del norte, es hora de zarpar». Su madre lo tomó en brazos con lágrimas en los ojos. No era normal. No podía hacerlo.
Con el paso de los días, la familia empezó a notar otras señales. Eric hablaba de armas que nunca había visto, describía con precisión cómo se organizaba una aldea vikinga, y hasta imitaba movimientos de lucha que ningún niño de su edad podía conocer. En una ocasión, mientras jugaba en el jardín, se agachó y trazó en la tierra un círculo con piedras. Luego colocó ramas en el centro y dijo: «Aquí encendíamos el fuego para pedir fuerza antes de partir». Su madre observaba en silencio, cada vez más convencida de que aquello no podía salir de la imaginación de un niño. Una noche, en una comida familiar, mientras todos reían, Eric se quedó en silencio mirando el fuego de la chimenea. Su rostro se endureció y susurró: «Así ardió mi aldea». El silencio fue inmediato. Nadie supo qué contestar. La madre comenzó a llevar un diario. Anotaba cada palabra, cada gesto extraño. Y mientras escribía, sentía que las piezas empezaban a encajar en una imagen mucho más oscura. Eric no estaba soñando. Eric estaba recordando. El día que la clase de Eric visitó el Museo Vikingo del pueblo, su madre pensó que sería una buena oportunidad para que su hijo entendiera que todo lo que decía eran solo historias antiguas. Tal vez, al ver los objetos de cerca, su imaginación se calmaría. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Apenas cruzaron la entrada del museo, Eric se quedó en silencio. Sus ojos recorrieron el lugar con la seriedad de un anciano. Pasó frente a vitrinas con hachas y espadas sin mostrar interés, como si ya las conociera. Caminó directo hacia el salón central, donde se exhibía la reconstrucción de un barco funerario. Se detuvo frente a él. Acarició la madera ennegrecida y dijo con voz apagada: «Este no es mío». «El mío ardió en el mar». La maestra lo escuchó y se quedó helada. Pensó que era una broma, pero el tono del niño no dejaba lugar a risas. La madre, incómoda, trató de distraerlo, pero Eric continuó: «Me quemaron en mi drácar. Yo ya no estaba allí, solo mis hombres cantaban para despedirme». El silencio que se hizo fue incómodo. Mientras los otros niños corrían alrededor, ajenos a lo que pasaba, la madre sentía que el tiempo se había detenido. Más adelante, en otra sala, Eric se detuvo ante un pequeño amuleto con forma de martillo. «Thor nos protegía en la batalla», murmuró. «Pero yo siempre pedí a Odín que me recibiera en Valhalla». La guía del museo, que escuchó aquella frase, arqueó las cejas sorprendida. «Es extraño», dijo en voz baja a la madre. «Ese tipo de plegarias no suele explicarse a los niños. Ni siquiera en los libros escolares». Esa noche, al regresar a casa, la madre buscó información en Internet. Y descubrió que lo que Eric había dicho era históricamente cierto. Los líderes vikingos a menudo eran incinerados en barcos, enviados al mar como última ofrenda a los dioses. El corazón le latía con fuerza. ¿Cómo podía su hijo saber eso? Nunca le habían hablado de esas costumbres, y mucho menos con tal detalle. Al día siguiente, mientras Eric dibujaba en su mesa, su madre se acercó para observar. El papel mostraba un poblado con chozas alrededor de una playa, un muelle improvisado y varios barcos alineados. En el centro, una gran cabaña. «¿Qué estás dibujando, amor?», preguntó ella con voz temblorosa. «Nuestra aldea», respondió el niño sin levantar la vista. «Aquí vivíamos antes de que nos atacaran». La madre se quedó muda. Guardó aquel dibujo como si fuera una pieza clave de un rompecabezas imposible. Esa noche, cuando Eric se durmió, la mujer se sentó a observarlo durante largo rato. Cada respiración tranquila contrastaba con las palabras inquietantes que había pronunciado horas antes. Era posible que su hijo hablara desde recuerdos que no le pertenecían. Era el eco de un alma que había vivido siglos atrás, reclamando ser escuchada. Ella no lo sabía, pero intuía que los recuerdos de Eric no eran fantasía.
y que lo peor estaba por venir. La madre de Eric ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Había pasado noches enteras escribiendo en su diario cada palabra extraña que salía de los labios de su hijo, cada dibujo, cada gesto. Pero necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo con la duda que la devoraba por dentro. Una tarde, decidió visitar a Lars Holm, un historiador local conocido por su trabajo sobre la era vikinga. Era un hombre mayor, de barba blanca y mirada inquisitiva. Al escuchar el relato inicial, sonrió con indulgencia. «Los niños tienen una imaginación desbordante», dijo, sirviéndose una taza de té. Seguro que su hijo ha visto algún documental o escuchado historias en la escuela. La madre asintió, pero le pidió que hablara directamente con Eric. El pequeño, sentado en la mesa, observaba al historiador en silencio. Lars desplegó un libro con ilustraciones de aldeas vikingas y le mostró una. «¿Sabes qué es esto?», preguntó. Eric miró el dibujo y negó con la cabeza. «No es así», dijo con calma. Las casas estaban más cerca del agua. Y había un poste en el centro, con la cabeza de un lobo tallada. Era nuestro símbolo. El historiador parpadeó, sorprendido. Ese detalle coincidía con hallazgos en excavaciones de una zona costera cercana, información que no estaba publicada en los libros infantiles ni en los programas de televisión. Luego, Eric tomó un lápiz y comenzó a dibujar sobre una hoja en blanco. Sus trazos eran simples pero claros: chozas en círculo, un muelle, un barco con cabeza de dragón y un grupo de piedras alrededor de una hoguera. «Aquí nos reuníamos antes de partir», explicó con voz firme. Yo hablaba y ellos gritaban mi nombre. La madre se llevó una mano al pecho, conteniendo las lágrimas. El historiador, intrigado, sacó un mapa antiguo y lo colocó sobre la mesa. «¿Reconoces alguno de estos lugares?», preguntó. Eric no dudó ni un segundo. Señaló una bahía al norte del país. «Aquí. Allí estaba nuestra aldea». Lars se quedó sin palabras. Esa bahía coincidía con restos arqueológicos poco estudiados, conocidos solo por especialistas. Durante la siguiente hora, Eric habló sin parar. Describió cómo los hombres se pintaban la cara con hollín antes de la batalla, cómo sacrificaban animales para pedir fuerza a los dioses, cómo lanzaban los barcos al mar cantando en un tono grave y monótono. Cada palabra era un golpe en la razón del historiador. Al final Lars se recostó en su silla, visiblemente afectado. «Él habla como si hubiera estado allí», susurró a la madre. «Como un testigo directo. Hay detalles que ni siquiera aparecen en los registros más conocidos». La mujer lo escuchó en silencio, con el corazón acelerado. La duda ya no era una sombra. Ahora era una certeza que crecía con fuerza. Eric no estaba inventando. Al salir, el niño caminó tranquilamente, como si todo aquello no tuviera nada de especial. Pero antes de subir al coche, se detuvo, miró al cielo gris y murmuró: «Un día volveré a navegar». La madre lo escuchó, y por primera vez no supo si abrazarlo o temerle. Era una noche fría de invierno. El viento soplaba con fuerza desde el mar, aullando entre las rocas, y la familia había salido a caminar para despejar la mente. Eric iba unos pasos adelante, con la mirada fija en el horizonte como si buscara algo que los demás no podían ver. De repente, se detuvo en seco. El mar rugía frente a él, iluminado por la luz pálida de la luna. Y entonces, Eric cayó de rodillas en la arena, cubriéndose el rostro con las manos. Un llanto desgarrador brotó de su pequeño cuerpo, un llanto que no pertenecía a un niño. «¡Allí!», gritó señalando la oscuridad del horizonte. «Allí caí». Sus padres corrieron hacia él, asustados. La madre lo tomó por los hombros. «¿Sé qué dices, hijo? ¿Qué te pasa?». Eric, con la voz entrecortada, habló como nunca antes.
Estábamos luchando en el mar. Nuestros barcos chocaban unos contra otros. Los remos se partían. Los hombres gritaban mi nombre. Yo levanté mi hacha, pero una lanza atravesó mi costado. Sentí el hierro, el frío del agua, y luego nada. El silencio cayó sobre ellos como un peso insoportable. La madre lo miraba horrorizada. El relato era demasiado preciso, demasiado intenso para provenir de la imaginación de un niño. Eric respiró con dificultad, como si aquel recuerdo lo consumiera. Luego levantó la cabeza y añadió: «No tuve miedo. Morí como un jefe. Mis hombres me enviaron al mar en llamas, y las olas llevaron mis cenizas a los dioses». El padre intentó calmar la tensión. «Seguro escuchó eso en alguna película», murmuró, aunque su voz temblaba. Pero la madre sabía que no era así. Aquellas palabras no tenían la cadencia de un cuento aprendido. Eran un testimonio. De pronto, Eric alzó los brazos hacia el cielo. Sus ojos brillaban con lágrimas, y de su garganta salió un grito profundo, extraño en un niño tan pequeño. «¡Odín! ¡Odín, abre las puertas!». El viento sopló con violencia, levantando la arena a su alrededor, como si la naturaleza respondiera a aquel clamor. La madre lo abrazó con fuerza, temblando, mientras sentía que algo invisible se movía en la noche. Cuando por fin lograron llevarlo de regreso a casa, Eric parecía exhausto. Su respiración era lenta, sus párpados pesados, como si hubiera librado una batalla real. Antes de quedarse dormido, murmuró con un hilo de voz: «No me olvides, Mar, aún me perteneces». La madre lo observó dormir, con el corazón latiendo desbocado. Había sido testigo de algo imposible. Su hijo no solo recordaba, revivía. Lo que había visto en sus ojos aquella noche no era un juego de un niño, sino el eco de una vida pasada, el recuerdo de una muerte brutal en un mar lejano. Y en ese instante, ella comprendió que ya no había marcha atrás. Eric había sido alguien más. Un jefe vikingo, un líder bárbaro que ahora habitaba en el cuerpo frágil de su pequeño hijo. Con el paso de los días, los recuerdos de Eric no desaparecieron del todo. Las escenas de fuego y guerra ya no lo despertaban todas las noches, pero permanecían en él como brasas escondidas bajo la ceniza. Bastaba un sonido, un olor o un gesto para que resurgieran con fuerza. La primera vez ocurrió en una fiesta del pueblo. Un grupo de músicos comenzó a tocar tambores, llenando el salón con un ritmo vibrante. Eric se detuvo en seco, sus ojos se abrieron de par en par y, de pronto, golpeó la mesa con los puños, marcando un compás distinto, más grave, más antiguo. «¡Más fuerte!», gritó con voz ronca. «¡Que suene antes de atacar!». El silencio se apoderó del lugar. Algunos adultos rieron nerviosos, creyendo que era una ocurrencia infantil. Pero su madre reconoció aquella mirada intensa, esa furia contenida en el gesto. Era la misma que había visto en la playa, cuando gritó el nombre de Odín. En otra ocasión, durante una barbacoa familiar, Eric se acercó al fuego. Se quedó quieto, mirando las llamas. No jugaba, no sonreía. Solo observaba, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Huele igual. Así olía cuando ardían las casas de la aldea». Su madre lo abrazó fuerte, temblando. Nadie en la familia había hablado nunca de incendios ni de aldeas. La situación preocupaba tanto que decidieron llevarlo a un psicólogo infantil. El especialista pasó varias sesiones con él, haciéndole preguntas, jugando, observando su comportamiento. Al final miró a los padres y les dio un diagnóstico inquietante. Eric no muestra signos de trastorno. No parece estar inventando. Lo que cuenta, él lo cree de verdad. La ciencia no puede explicar de dónde vienen esos recuerdos. La madre sintió que aquella respuesta no era alivio, sino confirmación de sus peores temores.
Su hijo estaba cargando con memorias que no le pertenecían. A veces, Eric se quedaba en silencio, mirando el mar desde la ventana de su habitación. «No debería estar aquí», decía en voz baja. «Mi gente me espera». La madre lo abrazaba fuerte, temiendo perderlo en un mundo invisible que ella no podía alcanzar. Un día, mientras jugaba con otros niños, Eric se cayó y se raspó el costado. No era una herida grave, pero al ver la sangre, gritó aterrado: «¡Otra vez en el costado!». Otra vez la lanza. El padre corrió a calmarlo, asegurándole que solo era un raspón. Pero la madre comprendió que no era el dolor físico lo que lo perturbaba, sino la memoria de aquella herida mortal que había acabado con su vida siglos atrás. Con cada episodio, entendía que la memoria de Eric no se desvanecería fácilmente. No era un simple juego de la mente. Era una herencia invisible, un peso imposible de cargar para un niño tan pequeño. Y sin embargo, él lo llevaba consigo. Como un eco que no terminaba de apagarse, como una promesa que lo seguía atando al mar y al recuerdo de una vida pasada. El tiempo siguió su curso y Eric cumplió 6 años. Sus padres organizaron una pequeña fiesta con globos, pastel y algunos amigos de la escuela. A simple vista todo parecía normal, risas, juegos, regalos. Y sin embargo, su madre lo observaba con atención. Había en él una distancia invisible, como si parte de su alma no estuviera del todo presente. Cuando los demás niños corrían y jugaban, Eric sonreía, pero sus ojos parecían siempre buscar el horizonte. Esa mirada perdida inquietaba a su madre, que no podía dejar de preguntarse si en ese instante estaba pensando en barcos, batallas o en aquel mar helado donde alguna vez dijo haber caído. Las pesadillas se habían vuelto menos frecuentes. Ya no gritaba en la noche órdenes de guerra, ni despertaba empapado en sudor. Pero en ocasiones, una frase extraña escapaba de sus labios, como un susurro inevitable. Una tarde de verano, mientras caminaban por la playa, Eric se detuvo en la arena y se quedó mirando el agua en silencio. «Algún día volveré a navegar», dijo con voz grave, impropia de un niño de 6 años. Su madre lo tomó de la mano, tratando de restarle importancia. «Claro que sí, amor. Cuando seas mayor aprenderás a remar». Pero él no respondió. Se limitó a sonreír con nostalgia, como si supiera que ella no entendía el verdadero significado de sus palabras. Esa misma noche, cuando lo acostaba, Eric murmuró algo aún más extraño. Cerró los ojos y pronunció en voz baja unas palabras guturales, ásperas, que no tenían sentido para su madre. Al día siguiente, movida por la curiosidad y el miedo, buscó en Internet. Descubrió que aquellas frases tenían raíces en el nórdico antiguo, una lengua muerta que jamás había escuchado en casa. La certeza la golpeó con fuerza. Su hijo estaba hablando en el idioma de los vikingos. Con el paso de los meses, Eric pareció adaptarse mejor a su vida de niño. Jugaba más con sus amigos, reía en clase, pedía helado después de la escuela. Pero su madre no podía dejar de sentir que había algo en él que nunca se iría del todo. En las noches tranquilas, cuando lo observaba dormir, había momentos en los que juraba ver en su rostro el reflejo de un hombre adulto, la seriedad de un guerrero, la firmeza de un líder que había comandado a otros en la batalla. Era solo un instante fugaz, pero bastaba para erizarle la piel. El tiempo parecía cerrar las heridas, pero cada vez que el viento soplaba del norte y el mar rugía con más fuerza, Eric sonreía en silencio, como si escuchara un llamado secreto que lo ataba a otra vida. Su madre, al verlo, comprendía que quizás el alma nunca muere del todo, que tal vez regresa una y otra vez, buscando aquello que dejó inconcluso. Y cada vez que Eric se detenía frente al mar con esa mirada perdida, ella se hacía la misma pregunta. ¿Coincidencia? ¿O el eco eterno de otra vida?